Buenas tardes para todos, cordial saludo compañeros de clase y docente. Mi nombre es Alejandro Piedradita Ortega. Presento la unidad 1 del presente módulo en la cohorte número 5 de la especialización en Derecho Procesal de la Universidad San Buenaventura. El día de hoy voy a explicar en un corto video la estructura del proceso verbal, tanto del verbal sumario o de mínima cuantía como del proceso verbal de mayor y menor cuantía. Sin antes decir que existen unas características esenciales para ambos procedimientos. Y es que en el proceso verbal se trata todo asunto que no está adscrito a un proceso especial. A través de estos procesos se discuten todas las controversias sobre derechos inciertos y discutibles. Y de acuerdo a su cuantía, este tipo de procesos declarativos, que son denominados también generales o típicos, se dividen en dos, que son el proceso verbal de mínima cuantía y el proceso verbal de mayor y menor cuantía. La estructura del proceso o del procedimiento, mejor verbal, de mayor y menor cuantía. En este proceso, en una primera instancia, se distinguen tres etapas. Una etapa introductoria, generalmente de naturaleza escrita, donde se presenta la demanda, la contestación de la demanda, formulación de excepciones. Segundo, una etapa de debate oral, inicia en la audiencia inicial y termina avanzada la audiencia de instrucción y juzgamiento, cuando no es necesario practicar pruebas. Y una etapa conclusiva, que se presentan las alegaciones y el pronunciamiento de la sentencia por parte del juez. Estas etapas se desarrollan preferentemente de manera oral, desde la audiencia inicial hasta la audiencia de juzgamiento y sentencia. Esa etapa introductoria contempla entonces una demanda, una aceptación de la demanda, una notificación personal del auto admisorio de la demanda, un traslado de la demanda, que generalmente es por 20 días, una contestación de la demanda, en la que el demandante puede asumir varias posiciones, puede proponer excepciones de fondo, puede proponer excepciones previas, puede allanarse a las pretensiones formuladas en la demanda principal o simplemente puede quedarse inactivo y no contestar. Igualmente, el demandado puede llamar en garantía, puede llamar al verdadero poseedor o tenedor, entre otras actitudes procesales. La audiencia inicial, entonces, es la primera fase oral de este tipo de proceso. Se inicia con un interrogatorio de parte, decisión de excepciones previas, fijación del litigio, intento de conciliación, control de legalidad, decreto de pruebas, práctica de pruebas, sentencia y programación de audiencia de instrucción y juzgamiento en caso de ser necesario. Hago esta aclaración. La audiencia de instrucción y juzgamiento, aunque procesalmente es una audiencia independiente a la audiencia inicial, debido a lo anotado con anterioridad, de ahí que se precise celebrar la audiencia de instrucción y juzgamiento solo si es necesaria la práctica de pruebas que no puedan darse en la audiencia inicial, como por ejemplo, cuando las circunstancias conllevan a decretar de oficio la práctica de un dictamen pericial, o cuando una de las partes no asiste a la audiencia inicial y se hace necesario establecer interrogatorio en la siguiente audiencia, es decir, en la audiencia de instrucción y juzgamiento. Finalmente, en esta audiencia de instrucción y juzgamiento, cuando es necesario llegar a ella, cuando no se concentra en la audiencia inicial, se toma la decisión por parte del señor juez, la cual es susceptible del recurso de alzada o de apelación, o incluso del recurso de queja en caso de que el recurso de alzada sea negado por el juez de primera instancia. Hasta ahí tenemos someramente el proceso verbal o el procedimiento verbal de mayor y menor cuantía. Ahora les quiero hablar acerca del procedimiento verbal sumario, contrario sensu al anterior.
Tienen características especiales, como se lo dije anteriormente, y es que a través de este tipo de procesos se surten y se resuelven jurídicamente todos los que no tengan un trámite especial. El procedimiento verbal sumario se encuentra contenido en el artículo 390 del Código General del Proceso. Y a su vez, a través del trámite del procedimiento verbal sumario, se resuelven otra serie de asuntos que, dada su naturaleza, se resuelven a través de este procedimiento, como por ejemplo las controversias sobre propiedad horizontal, fijación, aumento, disminución, exoneración de alimentos, restitución de pensiones alimenticias, cuando no hubieran sido señalados judicialmente, las controversias que se susciten con relación a la patria potestad y las diferencias que surjan entre los cónyuges sobre fijación, dirección del hogar, entre otras. La estructura del proceso verbal sumario se encuentra en dos segmentos. Vemos la primera diferencia, que en el verbal de mayor y menor cuantía eran 3 segmentos, estos son 2 segmentos. Una etapa introductoria y etapa conclusiva. Este tipo de proceso también permite al juez abstenerse de convocar audiencia o debate oral si las pruebas aportadas con la demanda y su contestación fueren suficientes para resolver de fondo el litigio y no hubiese más pruebas para decretar o practicar. La etapa introductoria del proceso verbal sumario se inicia por medio de una demanda que tiene que contener todos los requisitos del artículo 82 y siguientes del Código General del Proceso. Una diferencia es que se podrá presentar de manera verbal, lo que no sucede con el anterior procedimiento, para lo cual el Consejo Superior de la Judicatura reglamentó este procedimiento en el inciso cuarto del artículo 391 del Código General del Proceso, y por medio del acuerdo PSAA 1310-076 de 2013 estableció un formato para que las demandas verbales sea diligenciado y firmado por el demandante y el secretario. En firme el auto admisorio de la demanda y vencido el término de traslado de la misma, el juez en una sola audiencia practicará las actividades previstas de los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso en lo pertinente. Y en el mismo auto que el juez cita, decretará esas mismas pruebas pedidas por las partes y las que de oficio considere pertinentes. No podrá decretarse más de 2 testimonios para cada hecho, en el verbal sí. Ni las partes podrán formular más de 10 preguntas a su contraparte en los interrogatorios. En el verbal de mayor y menor cuantía son más preguntas. Para la exhibición de documentos que soliciten, el juez librará de oficio, ordenado que les sean enviados con copia, a fin de establecer los hechos que pueden ser objeto de inspección judicial y deban realizarse fuera del juzgado. Las partes deberán presentar dictamen pericial. Con relación a la audiencia, una vez firme el auto admisorio de la demanda y vencido su término de traslado, el juez en audiencia única deberá realizar las fases establecidas para el proceso verbal. Es decir, en una sola audiencia única, el juez debe de agotar la audiencia inicial y la audiencia de instrucción y juzgamiento. Esa audiencia se estructura de la siguiente manera: interrogatorio de parte, control de legalidad, fijación del litigio, conciliación, práctica de pruebas y sentencia. A grosso modo, las diferencias entre el proceso verbal y verbal sumario son las siguientes. Verbal, 2 audiencias. Verbal sumario, única audiencia. Verbal, doble instancia. Verbal sumario, única instancia. Verbal, admite reforma de demanda. Verbal sumario, no admite reforma de demanda. Verbal, admite amparo de pobreza. Verbal sumario, no admite amparo de pobreza. El término de traslado de la demanda en el verbal, 20 días. En el verbal sumario, 20 días. La presentación de la demanda en el verbal sumario puede ser verbal. En la del verbal de mayor y menor cuantía tiene que ser por escrito. No admite acumulación de procesos el verbal sumario. El verbal de mayor y menor cuantía sí. No admite trámites de incidentes el verbal sumario. Solo puede alegarse en el recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda las excepciones que considere previas. En el verbal de mayor y menor cuantía admite trámite de incidentes. Las excepciones previas tienen trámite especial con traslado al demandante y la posibilidad de practicar pruebas, lo que, como acabo de decir, en el verbal sumario solamente se presentan a través de recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda.
Estos son básicamente las diferencias entre el proceso verbal o procedimiento verbal de mayor y menor cuantía y el proceso verbal sumario. Agradeciendo la oportunidad de hacer esta presentación y en espera de colmar las exigencias requeridas por la docente en la presente materia, me despido y doy gracias a ustedes por escucharnos estos minutos.